En un rincón olvidado del mapa, donde el sol partía la tierra y el polvo cubría hasta los sueños, un pequeño pueblo se arrodilló ante un milagro. Pero ese milagro no vino de un sabio ni de un poderoso hacendado. Vino de un niño de pies descalzos y alma herida. Se llamaba Emiliano, tenía apenas 9 años y un corazón más grande que la sequía que los estaba matando. Su padre nunca existió en su vida. Su madre, Isabela, luchaba cada día por darle al menos un plato de comida. Su abuelo, don Severiano, lo despreciaba con frialdad, llamándolo bastardo y dándole la espalda en cada esquina. Pero Emiliano guardaba un secreto bajo tierra, algo que solo un alma pura puede encontrar, un río escondido, profundo y limpio, que latía bajo el suelo árido como una promesa de Dios, esperando su momento. El pueblo se llamaba Santa Esperanza del Valle, pero muchos ya lo apodaban simplemente el Olvido. Rodeado de cerros secos y caminos polvorientos, estaba a horas del pueblo más cercano con médico o señal de un teléfono. Allí el tiempo parecía haberse detenido. Las mujeres barrían el polvo interminable cada amanecer, mientras los hombres partían al campo antes de que el sol golpeara con furia. Emiliano y su madre vivían en el borde del pueblo, en una casita de madera vieja y techo de lámina, donde la tierra se agrietaba como piel reseca. Su único compañero era Luz, un gato de pelaje claro y mirada intensa, que siempre lo seguía como si entendiera su dolor. Mientras los demás niños jugaban, Emiliano cargaba leña, acarreaba agua desde un pozo casi seco y ayudaba en la parcela. Pero en sus ojos había algo distinto, una luz profunda, como si Dios mismo le hubiera confiado un secreto antes de nacer. Cada tarde, después de las faenas, Emiliano se sentaba bajo un viejo mezquite al borde de la parcela, leyendo su único tesoro, una Biblia desgastada que le había dejado una anciana antes de morir. La comida en casa era escasa, tortillas duras, frijoles recalentados y, si había suerte, algunas hierbas del monte. La carne era un lujo que nunca llegaba. Aún así, el niño jamás se quejaba. «Mamá, Diosito sabe lo que hace», decía mientras acariciaba a Luz, que ronroneaba en su regazo. En medio de la pobreza y el desprecio, Emiliano mantenía su fe intacta, como si supiera que algo grande lo aguardaba bajo sus pies. Esa certeza invisible era su refugio cuando los demás lo miraban con burla y desdén. El único abuelo que tenía, don Severiano, vivía en una gran casa de adobe reforzada, con vacas flacas, gallinas y un aljibe que aún guardaba algo de agua. Dueño de las mejores tierras, daba órdenes con gritos secos y miradas duras. «Ese niño no lleva mi sangre», repetía cada vez que alguien insinuaba el parentesco. Y en Santa Esperanza, la palabra de don Severiano era ley. Mientras el campo se marchitaba, la desesperanza crecía. La milpa no daba fruto, las vacas caían una tras otra, y el pozo comunal, que alimentaba a más de 20 familias, comenzó a secarse. La gente caminaba kilómetros buscando agua. Las oraciones se multiplicaban, pero el cielo seguía mudo, como si Dios hubiera apartado su rostro del pueblo. Una tarde abrasadora, el pozo comunal finalmente se secó por completo. No fue gradual, fue como si la tierra hubiera cerrado la boca de golpe, cansada de dar. Las familias se agolparon al borde, mirando el hueco vacío. El padre Hilario descendió con una lámpara y al salir anunció con la voz quebrada: «No queda ni una gota». El miedo ya no era secreto. Se respiraba en cada esquina. Esa misma semana, las vacas de don Jacinto comenzaron a morir una tras otra. El pueblo entero empezó a hablar de abandonar Santa Esperanza. «Si no llueve pronto, tendremos que irnos todos», murmuraban con el alma desgarrada. La desesperación envolvía cada rincón como una sombra pesada e inevitable.
En la pequeña casa de Emiliano, la situación era aún más precaria. Isabela apenas conseguía hervir cáscaras de plátano seco con sal, como si fuera sopa. Emiliano, sin agua, para sí aprendió a exprimir las pencas de maguey para extraer unas gotas. Una noche, su gato Luz, su fiel compañero desde siempre, se desplomó de sed. Emiliano lo abrazó con fuerza, compartiéndole lo último que tenía en un frasco escondido. Pero no fue suficiente. Luz murió en sus brazos antes del amanecer. Con el corazón destrozado, el niño cavó una pequeña tumba detrás de la milpa seca, al pie del mezquite donde leía su Biblia. Cruzó 2 ramas en señal de despedida y por primera vez alzó la mirada al cielo con rabia contenida. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué nos abandonas así? Mientras el pueblo debatía su éxodo, Emiliano recordó algo que semanas atrás había sentido. Una vibración tenue bajo sus pies, un susurro en la tierra seca. Una tarde, mientras buscaba lombrices en los límites del terreno de don Severiano, donde nadie se atrevía a entrar, había sentido aquel calor extraño en la planta de los pies. Cavó con las manos y encontró algo húmedo. Un hilito de agua clara brotaba tímidamente entre las piedras. Asustado, lo cubrió de inmediato con ramas y piedras. Desde entonces, volvía en secreto a mojarse las manos y beber unas gotas. Ese pequeño rincón se convirtió en su refugio invisible, su único alivio frente a tanta sequía y desprecio. Pero ahora, con el pueblo colapsando, la idea de guardar ese secreto lo atormentaba. ¿Por qué debería ayudar a quienes siempre me despreciaron?, se preguntaba mirando desde lejos la gran casa de don Severiano. El odio, el dolor y la confusión se mezclaban en su pequeño pecho. Sin embargo, algo dentro de él ardía. Una voz susurraba: «No es por ellos, es por el bien, es por lo que Dios puso en ti». Y esa noche, sin avisar a nadie, salió descalzo bajo el cielo estrellado, llevando su Biblia apretada contra el pecho. Se arrodilló al pie del mezquite, levantó la mirada y con lágrimas le habló a Dios. «Diosito, si tú me das fuerza, haré lo que tenga que hacer, aunque me odien más. Si tú también crees que Dios escucha el clamor de los humildes, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este milagro. Hazlo por tu fe». Emiliano se quedó arrodillado por largo tiempo, mientras el viento jugaba con las ramas del mezquite, como si acompañaran su oración. En medio de aquel silencio, algo inesperado ocurrió. Una ráfaga cálida recorrió su espalda, y de pronto una diminuta gota cayó sobre su frente. No era lluvia, el cielo seguía seco, pero para Emiliano fue suficiente. Levantó la vista y susurró con los ojos brillantes: «Gracias, Diosito, ya entendí». Se puso de pie con un nuevo fuego en el pecho. Esa noche, al regresar a casa, ya no caminaba como un niño vencido, sino como alguien que llevaba en su interior un río de esperanza listo para nacer. A la mañana siguiente, mientras Isabela estaba en la iglesia ayudando al padre Hilario, Emiliano hojeaba su Biblia buscando respuestas. De entre las páginas gastadas, cayó un papelito doblado y casi borrado por el tiempo. Al abrirlo, reconoció la letra de su bisabuela, Mercedes. Las palabras parecían un susurro desde el pasado. Cuando la tierra grita, el agua responde por debajo. Nunca le temas acabar donde sientas calor en los pies. Dios es raíz, no nube. Búscalo en lo profundo. Emiliano leyó el mensaje una y otra vez, como si su alma despertara con cada palabra. Finalmente entendió. El milagro no vendría del cielo. Estaba escondido bajo sus pies. Era hora de actuar. Emiliano tomó su vieja pala, la misma que colgaba detrás de la casita, y salió decidido. Caminó directo hacia el terreno prohibido de don Severiano, donde aquella vez había sentido el susurro de la tierra.
El sol rajaba la tierra como cuchillo, el aire era denso, pero él avanzaba con paso firme, la Biblia apretada bajo el brazo. Nadie lo vio salir, nadie lo acompañaba. Solo él, su fe y el eco de las palabras de su abuela Mercedes. Al llegar al punto exacto, clavó la pala en la tierra seca. El primer golpe le sacudió los brazos. El segundo abrió una ampolla en su pequeña mano. Al tercero, el sudor le recorría el rostro como si el alma misma se le derritiera. «A Dios rogando y con la pala dando», murmuraba entre dientes, recordando lo que su madre siempre decía cuando la vida se ponía dura. No tenía agua para sí, apenas llevaba una tortilla con sal que Isabela le había guardado. Cavaba y cavaba, cada palazo era un acto de fe. Pensaba en su madre, en el hambre, en el pozo seco, en Luz, su gato enterrado. Cada imagen lo impulsaba a seguir. El sudor le caía por el cuello, las sienes, la espalda, las manos ardían, el cuerpo temblaba, y sin embargo algo dentro de su pecho repetía como un susurro: «No pares, hijo, un poquito más». El milagro estaba a punto de despertar. De repente, al clavar la pala una vez más, sintió algo distinto. La tierra ya no sonó seca ni hueca, sino blanda como si respirara. Emiliano se agachó rápidamente, dejó la pala a un lado y comenzó a escarbar con sus propias manos, ansioso, casi desesperado. Y entonces lo vio. Una pequeña gota cristalina surgía tímidamente entre dos piedras, como el ojo de un recién nacido. No gritó, no corrió, solo permaneció ahí, de rodillas, contemplando el milagro que comenzaba a brotar de las entrañas de la tierra. Lágrimas rodaron por su rostro sucio, mientras susurraba con la voz quebrada: «Gracias, Diosito, gracias por escucharme». Al día siguiente, regresó temprano, con una cubeta, un trapo viejo y una fe que lo iluminaba. Cavó alrededor, agrandando el hueco, guiando el pequeño flujo en piedras, día tras día, sin ayuda, sin testigos, sin aplausos. Solo su fe, la voz de su bisabuela Mercedes y la mano de Dios lo guiaban. Poco a poco, el hilo de agua fue creciendo. Después de 3 días de trabajo silencioso, ya tenía un pequeño canal hecho de piedras, por donde el agua fluía hacia un charco más amplio, donde podía llenar varias cubetas. Mientras el pueblo se rendía, Emiliano, en secreto, estaba desenterrando el milagro. Al 4.º día, con el pequeño manantial ya fortalecido, Emiliano sintió que era el momento de compartir su hallazgo. Después de la misa de las 6, se acercó al padre Hilario, mientras el resto del pueblo se marchaba en silencio. «Padre, yo encontré agua», susurró con timidez. «En el terreno de don Severiano hay un río pequeño, está vivo». El sacerdote lo miró con ternura, pero también con duda. Le acarició el hombro y le dijo: «Hijito, los niños como tú tienen mucha imaginación. Todos deseamos agua, pero no podemos inventarla». «No lo invento, padre. Venga conmigo. Verá». Pero el padre no fue. Lo observó alejarse, creyendo que solo era un niño quebrado por la sed. Sin embargo, alguien más escuchó. Doña Felicitas, la panadera, oyó la conversación. Esa misma tarde, en la tienda, el rumor ya corría como pólvora. «Ese Emiliano dice que encontró un río. ¿Te imaginas? El niño bastardo ahora cree que es Moisés», decían entre risas. El pueblo entero, desgastado por el hambre y la desesperanza, comenzó a burlarse abiertamente. Algunos jóvenes lo siguieron en secreto hasta el terreno. Al verlo escarbando, comenzaron a arrojarle piedras cercanas, buscando asustarlo. «Búscate otro abuelo, bastardo. Este terreno no es tuyo», gritaban. Emiliano no respondió. Recogió su cubeta, limpió sus manos heridas y volvió al hoyo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con más fuerza que nunca.
Aquella noche, al llegar a casa, Isabela lo abrazó fuerte al ver sus manos rasguñadas y sus pies llenos de tierra. Le limpió las heridas mientras susurraba: Dios le da misiones grandes a los corazones limpios. Tú sigue, hijo, yo creo en ti. Esas palabras bastaron para reavivar el fuego de Emiliano. Al día siguiente, mientras el sol castigaba el valle, él seguía guiando el agua, piedra a piedra, cubeta a cubeta. Aunque aún no era un río, era el principio de algo más grande. El polvo seguía flotando en el aire, los campos seguían secos. Pero en lo profundo de la tierra, el milagro crecía en silencio, alimentado por la fe de un niño. Una mañana, doña Margarita, que vivía cerca del terreno de don Severiano, observó algo sorprendente. Sus 3 gallinas, casi moribundas, picoteaban con fuerza en el borde del canal improvisado de Emiliano, bebiendo agua cristalina. Corrió al lugar, sin dar crédito a sus ojos, y al ver al niño arrodillado reforzando las orillas con ramas, exclamó: «Emiliano, ¿qué es esto?» «Es un río, señora. Estaba dormido, pero ya despertó». Esa misma tarde, incapaz de guardar el secreto, doña Margarita gritó en la plaza: «Emiliano tiene agua. El niño no mentía. Si tú también crees que los milagros llegan a través de los humildes, suscríbete ahora mismo y comparte esta historia de fe. Dios aún hace maravillas». El silencio en la plaza fue inmediato. Los murmullos se esparcieron como viento en campo seco. Unos por curiosidad, otros por desesperación, comenzaron a caminar hacia el terreno prohibido. Al llegar, lo que vieron los dejó sin aliento. Un hilo constante de agua brotando entre las piedras, alimentando un charco donde Emiliano ya tenía varias cubetas llenas. Algunos se persignaron, otros simplemente lo miraban con asombro, como si lo vieran por primera vez. «¿Cómo hiciste esto?», le preguntaron. Emiliano, con la voz baja y serena, respondió: «No lo hice yo. Dios ya lo había puesto. Solo abrí el camino». A partir de ese día, comenzaron a llegar más mujeres con cántaros, ancianos con botellas vacías, niños con vasijas improvisadas. Todos esperaban su turno. Algunos con vergüenza, otros con incredulidad. Emiliano los atendía a todos, sin reproches, sin rencores, entregando el agua como si fuera un regalo del cielo. Solo una vez, en voz baja, le susurró a su madre: «Mamá, creo que Dios sí me escuchó». Isabela, con los ojos inundados de lágrimas, lo abrazó tan fuerte como si intentara reconstruirle el alma. El manantial creció, de ser un hilito escondido a convertirse en un ojo de agua constante, generoso. El milagro ya no era un secreto, ahora era la salvación de Santa Esperanza. En 1900, menos de 2 semanas, Emiliano y su madre organizaron un sistema rudimentario pero eficiente: canalitos de tierra, mangueras viejas, cubetas conectadas con ollas. Lo que encontraban servía. El agua fluía y alcanzaba cada vez a más familias. El padre Hilario, que antes dudó de él, fue uno de los primeros en acercarse al manantial. Bebió el agua con manos temblorosas, levantó la mirada al cielo y murmuró con humildad: «Perdónanos, Señor, por no creer en tu instrumento más puro». Poco a poco, el pueblo acudía no solo por agua, sino por algo más profundo, por esperanza, por redención, por la fe que habían olvidado. Ya nadie llamaba a Emiliano el bastardo. Los ancianos lo saludaban con respeto, los niños querían ayudarlo, las mujeres lo abrazaban agradecidas. Incluso los animales parecían seguirlo, como si reconocieran la gracia de aquel niño de pies descalzos y alma limpia. Lo que antes fue un terreno olvidado, ahora era el corazón vivo de Santa Esperanza del Valle. Las familias comenzaron a construir alrededor del pozo una techumbre de palma y madera. Cada quien donaba lo que tenía: una cubeta, una cuerda, una tabla.
Sin pedir nada, todo llegaba. Si tú crees que Dios usa a los pequeños para grandes milagros, suscríbete ahora mismo. No dejes de compartir esta historia de fe y transformación. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar el cielo, apareció don Severiano en el manantial. Caminaba lento, apoyado en su bastón. La gente, al verlo, hizo un silencio pesado, temiendo otra humillación, otra ofensa. Pero no. El viejo se acercó hasta quedar frente a Emiliano, lo miró a los ojos y con voz baja, temblorosa, dijo: «Tu abuela Mercedes estaría orgullosa. Yo fui un tonto». Emiliano bajó la mirada, pero en sus ojos ya no había dolor, solo paz. Sin decir palabra, asintió con un gesto suave, como quien ya ha perdonado desde mucho antes. Esa misma tarde, don Severiano llamó al notario del pueblo vecino. Firmó un documento, donando oficialmente aquella porción de tierra donde el manantial había nacido, a nombre de Emiliano y Isabela. En el acta, por primera vez, lo llamó «mi nieto». El documento fue leído frente a todo el pueblo. Nadie aplaudió, todos lloraron. Aquellos que un día le gritaron «bastardo», ahora agachaban la mirada al cruzarse con él. Las lenguas que antes escupían veneno, ahora murmuraban oraciones. Los que antes lo echaron del camino, ahora le abrían paso con respeto. El pueblo entero fue testigo de cómo Dios había hecho su obra a través del más pequeño. Doña Felicitas, la panadera que antes se burlaba de Emiliano, fue una de las primeras en acercarse con lágrimas en los ojos y una charola de pan dulce, hecha con lo último que le quedaba de harina. Se arrodilló frente al niño y le susurró: «Perdóname, hijo. Yo hablé sin pensar. Tú tenías el agua y yo solo veneno en la boca». Emiliano la levantó de inmediato y con una sonrisa limpia le ofreció agua y su corazón. Los jóvenes que antes le lanzaron piedras también regresaron cargando cubetas grandes al hombro. Cabizbajos se pararon frente a él. «Nos pasamos, Emiliano. Si quieres que nos vayamos, nos vamos». «El agua es para todos», respondió el niño con firmeza serena. «Así lo quiere Dios». Doña Margarita, quien vio por primera vez el agua, contaba a todos cómo había sido testigo del milagro. Aunque algunos la acusaban de vanidosa, todos aceptaban que sin Emiliano estarían secos y perdidos. Hasta don Severiano, con la voz más suave que jamás se le oyó, se paró en la plaza y dijo: «Toda mi vida creí que los hombres se forjan con fuerza, apellido y poder. Hoy entiendo que el verdadero valor lo pone Dios donde Él quiere, y Él lo puso en este niño, mi nieto». Hubo un largo silencio, luego un aplauso tímido, otro, hasta que todo el pueblo aplaudía, no como en fiesta, sino como quien ve renacer su alma. Si sientes que Dios también puede obrar en los pequeños y despreciados, suscríbete ahora mismo y comparte esta historia de fe. Dios aún hace milagros. Pasaron los meses. El manantial seguía vivo, constante, puro. Santa Esperanza del Valle floreció como nunca antes, no por dinero ni modernidad, sino por fe, unidad y gratitud. Las milpas reverdecieron, los animales se recuperaron, y las risas de los niños volvieron a llenar las calles. Emiliano, ya con 10 años, seguía igual de sencillo, de mirada limpia y pies descalzos. Una tarde, sentado bajo el mezquite donde todo comenzó, con la Biblia en las piernas, sintió a su lado un ronroneo familiar. Era Luz. El gato, flaco pero vivo, había regresado como una señal de que el ciclo se cerraba. Miró el cielo y habló, como si conversara directamente con Dios. «No entiendo por qué me tocó sufrir tanto, pero ahora veo que el dolor me empujó a buscar más profundo, a escucharte». Apretando la Biblia contra su pecho, continuó: «Gracias, Diosito, porque cuando todos me dieron la espalda, tú nunca me dejaste solo. Me diste un río cuando no tenía ni un vaso,
Convertiste mi dolor en agua para todos. Cerró los ojos, sonrió, sintió el viento cálido acariciar su rostro. En ese momento supo que su historia ya no era pequeña. Su fe, su corazón, su vida, eran más grandes que cualquier apellido o desprecio. ¿Y tú, que escuchaste esta historia? Sí, tú. Si alguna vez te sentiste rechazado, invisible, recuerda a Emiliano, el niño campesino de mirada triste, pies descalzos y fe inquebrantable. Porque cuando confías en Dios, hasta el corazón más herido puede convertirse en fuente de vida. Comparte esta historia. Agradece a Dios por tu agua, tu familia, tus días. Y si hoy sientes sequía en el alma, cava, porque el milagro puede estar justo debajo de tus pies.